Hola, muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a Comunidad Creativa de Educación Libre, Asociación Civil. Y como les he estado anunciando en nuestra página de Facebook, estuvimos ausentes de estas transmisiones, de las charlas y entrevistas durante 2 meses. Pues ustedes saben que en México terminó nuestro ciclo escolar en el mes de julio. Tuvimos algunas capacitaciones y regresamos en agosto. Pero precisamente quise comenzar o quise reiniciar estas entrevistas con un tema que durante estos meses me di cuenta que es de suma importancia, de que en la educación cristiana y todos los docentes que participan en la formación de niños desde preescolar, incluso hasta preparatoria, una vez más podamos retomar este tema de la integración bíblica, lo cual, como lo he anunciado, es un imperativo y que es algo más allá de la práctica pedagógica. Y para eso, pues, una vez más tengo el gusto de poder contar con la presencia de Cristian Quesada, al cual le damos la más cordial bienvenida. Cristian, muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Miguel. Qué honor poder compartir este espacio con todos en la comunidad también de Facebook de Comunidad Creativa de Educación Libre. Y de verdad muy contento de compartir. Esperemos que podamos aprovechar al máximo este espacio y saludar también a las personas que se están conectando y a las personas que se van a conectar también y que van a ver este video. Cristian, estuviste a punto de darnos una visita acá por Cuernavaca. ¿Crees que contemos con ella en algún momento, en el 2025? No, yo creo que de fijo sí. Creo que la vez pasada les había comentado que tengo familia en Cuernavaca. Allá está mi tía, mis primos, y por eso he viajado bastantes veces, pero esta vez quería ir, pero estaba un poco caro en los tiquetes. Yo creo que es porque en estas fechas, a final de este mes, no, a final de octubre, yo creo que es la Fórmula 1 allá en Ciudad de México, y creo que es la única razón por la cual yo vería que los tiquetes se dispararon al doble o más del doble, pero esperemos a que bajen un poquito y si Dios lo permite, poder acompañarlos, estar allá compartiendo con otros colegios y con personas que están interesadas en la educación cristiana. Claro que sí, Cristian. Pues esperamos contar con tu presencia porque yo había estado comentando, no anunciando, pero sí comentando con varios maestros y directores de educación cristiana la posibilidad de tener una serie de conferencias, por lo menos de un día, contigo en algún espacio aquí en Cuernavaca, porque este tema, Cristian, el cual pues tú has, has incursionado, has investigado y eres maestro de este tema o de esta materia en el Instituto de AXI, la Asociación Internacional de Colegios Cristianos. Quisiera comenzar preguntándote, Cristian, desde el momento en que tú empezaste a impartir eh, este tema al día de hoy, no sé cuántos años han pasado, ¿crees que haya habido cambios significativos en el proceso de la enseñanza y en el entendimiento de este tema de integración bíblica? ¿Ha habido cambios sustanciales desde el primer momento? Yo creo que definitivamente mi respuesta es sí. Sí han habido cambios y gracias a Dios para bien. La apertura de los demás colegios bueno, usted está en México, yo estoy en Costa Rica, pero desde que comenzamos este tema, ahorita que usted decía, yo no sé hace cuánto estamos hablando de integración bíblica, pero sí hemos tenido la oportunidad de ir a otros países también con el equipo de AXI, y de verdad es increíble cómo los colegios están teniendo una gran apertura a este tema. Muchos están despertando,
muchos se están capacitando, como lo comentabas ahora, estoy dando el curso de planificación con integración bíblica en la certificación de AXI, y por ejemplo ahorita en este curso que acaba de terminar en septiembre, eran más de 200 profesores, y anteriormente, que también lo había dado, eran 200 profesores. De verdad hay una urgencia, hay una necesidad, y es bonito también ver cómo los colegios están despertando, están llegando a capacitarse, y no solo es capacitarse, sino crear planes o programas de integración bíblica para sus colegios, no solamente como adjuntarlos a un planeamiento, sino como toda una comitiva en la organización de los colegios para poder llevar a cabo un control de la integración bíblica que se está dando a los niños y a los jóvenes. Yo estaba recordando, Cristian, la entrevista que nos compartiste hace ya tiempo. Bueno, realmente no fue mucho, pero déjame ver si por aquí, perdón. A todos aquellos que quieran ver nuestra primera entrevista, pues aquí está con Cristian, ¿no? No recuerdo exactamente por qué fechas fue, pero ahí es donde pudimos empezar a hablar un poquito de como la introducción a la integración bíblica. En esta ocasión pues, hablamos sobre educación auténticamente cristiana, y pues ahí está no sé si se pudo apreciar más o menos, pero ahí está en YouTube, en nuestro canal de Comunidad Creativa Educación Libre. Y como mencionaba Cristian, también en coordinación con la Asociación Internacional de Colegios Cristianos. Y Cristian, a partir de ese momento y hasta el día de hoy, qué retos son los que está enfrentando los colegios cristianos eh, en un mundo cada vez más secularizado? ¿Y cuál sería el fundamento de esta herramienta de integración bíblica? Bueno, creo que uno de los mayores retos que enfrentamos todos los colegios cristianos, y, y es interesante porque es un reto internacional, ¿verdad? Lo tenemos repetido en muchos países, son los problemas con políticas del gobierno, muchas veces tal vez ideologías que quieren obligarnos a dar, y por eso es muy importante, creo que también abarcar lo que es la iglesia y cómo el colegio y la iglesia se han puesto a defender las políticas que defienden a los niños y que defienden la educación de los niños. Y gracias a Dios, por ejemplo, en Costa Rica no ha pasado que nos obliguen a dar un contenido, que nos obliguen a dar algún material, pero en otros países de Latinoamérica sí está pasando, es una realidad. Están los gobiernos obligando a los colegios cristianos a entregar programas, cursos, cartillas, muchos elementos que están hechos para adoctrinar a los jóvenes, para hacerlos pensar como ellos quieren, y más que todo para confundir su identidad. Y eso es, creo que, una de las mayores luchas que tenemos en conjunto todos los colegios cristianos, y por encima de problemas sociales, por encima de problemas económicos, creo que esta es la mayor lucha que tenemos en común en toda Latinoamérica. Y Cristian, hablando al respecto de este comentario, ¿cómo trabajar con los maestros, con los docentes, con los directivos para poderles ayudar a superar el entendimiento, si así lo puedo expresar, de que la integración bíblica no es solamente un, la incrustación de un versículo en algún momento de la clase, y que yo ya puedo creer
de que ya he hecho esta integración, yo me he dado cuenta que hay como un conformismo didáctico y pedagógico. Voy a hacer integración bíblica y voy a poner al principio, en medio o al final un versículo. ¿Cómo podría ser el proceso en el entrenamiento y la capacitación de docentes para desarraigar esta idea con la que muchos comienzan? Es un proceso al inicio tal vez un poco complicado porque en los países no existen muchas universidades cristianas o universidades que permitan a un profesor salir a enfrentar su labor docente con un pensamiento cristiano, con cosmovisión bíblica. No hay, probablemente sí las hay, pero no son la mayoría. La gran mayoría de los profesores cristianos nos entrenamos y aprendimos en universidades humanistas. Y es muy normal que a veces decimos que somos cristianos. Creo que la gran mayoría de profesores son personas increíbles con un llamado, una vocación, pero a veces nos damos cuenta de que nosotros mismos estamos dando humanismo, de que hay humanismo en nosotros, que hay problemas ahí de secularismo que nosotros no los vemos, pero lo estamos enseñando. Y gracias a Dios esta herramienta de integración bíblica nos permite filtrar nosotros mismos, como creo que ahí comienza la integración bíblica, en identificarla en nosotros, en poder filtrar estos pensamientos por la cosmovisión bíblica cristiana, por la palabra del Señor, y poder enseñarla a los demás estudiantes, a los niños y a los jóvenes. Por eso al principio es un poquito difícil porque también este es un tema muy nuevo, es relativamente nuevo. Si hablamos de que la educación es un sistema de hace muchísimos años, de miles de años, pues la integración bíblica es algo muy reciente. Y es normal que uno ponga en internet qué es integración bíblica y tal vez salen algunas definiciones, pueden salir algunos ejemplos de qué es integración bíblica, pero hay muy poco material que nos enseña cómo hacer una integración bíblica. No solamente cómo hacer a un tema, sino cómo hacer de la integración bíblica un proceso metodológico que se pueda aplicar a cada una de las asignaturas, en todas las materias, en todo lugar donde uno esté. Eso es algo muy nuevo que inclusive estamos incursionando en estos procesos de formación de AXI y en el curso de planificación con integración bíblica, para ser más específico. Y la gran mayoría de maestros dicen, wow, yo hacía integración bíblica, pero no estaba consciente de que habían tantos escenarios, de que habían tantas oportunidades donde yo podía enseñar con la palabra del Señor. Que la Biblia es una herramienta que me sirve para enseñar matemática, que me sirve para enseñar ciencias, historia, que me sirve para que el estudiante aprenda. Y todo esto ha sido un proceso, como le digo, moderno, nuevo, pero ha tenido una gran aceptación por parte de todos los profesores que me he encontrado en los países, por lo menos, que tengo el privilegio de compartir de integración bíblica. Y claro, una de las inquietudes que tienen los maestros es el ABC o el proceso, ¿no? Cuando uno imparte cualquiera de estas asignaturas, ¿en qué momento sería preciso para hacer la integración? Y yo recuerdo un ejemplo que fue muy ilustrativo y quisiera que nos lo volvieras a compartir acerca de los vectores. Si lo recuerdas, Cristian, hablabas de la dirección de los vectores en alguna materia, en algún momento. ¿Cómo es este ejemplo? Ese ejemplo que mencioné la vez pasada es tal vez una de las primeras fases de lo que podría ser una integración bíblica. Es uno de los escenarios y quizá el más sencillo, que es a través de comparaciones, enseñar a través de comparaciones con la cosmovisión bíblica cristiana. Tal vez suena como sencillo, suena como elemental, pero es tan bueno y tan eficiente que el mismo Jesús, cuando vino aquí a la tierra, utilizó comparaciones para enseñar. Jesús también era un maestro, Jesús también enseñaba,
y lo hacía también con comparaciones, porque es una forma muy práctica en la que podemos contextualizar inclusive la enseñanza a lo que están viviendo los estudiantes de hoy en día. Por ejemplo, en este tema de escalares y vectores, para si hay algún profesor de ciencias o alguien que recuerde su clase de física mate, eh, los vectores y los escalares son conceptos al inicio de la física. Un escalar es una cantidad que tiene una magnitud y unidades. Por ejemplo, cuando yo digo mi masa son 70 kilogramos o voy a ir a comprar 5 kilogramos de azúcar, voy a tardar 3 minutos. Todos esos son escalares que se representan en un plano con un punto. Y los vectores son unidades más complejas, son cantidades que tienen magnitud y tienen una dirección y se representan como una flecha, digámoslo así, en un plano cartesiano. Y me acuerdo cuando estaba enseñando ese tema, todavía me acuerdo el grupo y los muchachos que estaban ahí. Nuestro colegio es muy especial porque tiene grupos muy pequeños. Nuestro grupo de ese momento de décimo era de aproximadamente unos 8 o 9 estudiantes. Y, y entonces no sé por qué, eso sí es cierto que tal vez cometí el error de no planificarlo, pero fue espontáneo. Yo dije, bueno, voy a hacer una comparación con esto y comparé los escalares y los vectores con la vida de las personas hoy en día. Y les decía, una persona es como un escalar, a veces simplemente vive los golpes de la suerte, vive como si fuese un punto en el espacio, donde cree que solamente existe él, donde vive para él, estudia para él, trabaja para él. Pero les decía que cuando aceptamos a Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas, Dios nos da un propósito. Dios nos convierte en vectores, que ahora tenemos una dirección, que ahora tenemos un llamado y, y que eso nos hace muy especiales porque pasamos de ser un simple punto en el espacio a tener una dirección. Antes éramos escalares y cuando recibimos a Jesús somos vectores porque ahora tenemos dirección. Y como se me ocurrió en ese momento, ni siquiera copié nada, ni siquiera venía en algún material, simplemente lo dije una tarde, yo creo que era como un martes en la tarde, por decirlo. Y cuando estaba haciendo el examen, se me ocurrió preguntarlo en el examen. Obviamente, como no lo escribimos, como no dimos ninguna evidencia, lo pregunté como un punto extra. Y dije, más o menos la pregunta decía, ¿en qué se parece la vida de las personas de hoy a un escalar y cómo hacemos para convertirnos en vectores? Y me llamó mucho la atención que el 100% de todos los estudiantes, desde el más estudioso hasta el menos estudioso, del que no se había preparado y el que sí se había preparado para el examen, todos, absolutamente todos, me contestaron lo que yo les expliqué ese día. Y me llamó mucho la atención por la eficacia que tienen las comparaciones. Me llamó mucho la atención que todos respondieran. Es que si hubiesen sido 3, yo digo, es que estos 3 me escucharon. Pero en ese momento, los 8 o 9 estudiantes me escucharon y todos lograron entender que un vector no tiene dirección, que un escalar no tiene dirección y un vector sí tiene dirección. Pero lo más importante es que también lograron reconocer que cuando aceptamos a Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas, Dios nos da un propósito y Dios nos da una dirección. Es una forma de hacer una comparación que también es una forma de integración bíblica. Y también, pues, en el púlpito suena una muy buena prédica, ¿no? De Sí, pronto sí. sí. Cristian, uno de los temas más que más llama la atención en los últimos años en la vida de los estudiantes y parece ser que en la vida de los adolescentes son el desarrollo o las habilidades socioemocionales. Y muchos maestros están en la incógnita de cómo en esta materia auxiliar, porque no es una materia como las demás, cómo, cuáles son los elementos que puede tener este tema de habilidades socioemocionales o desarrollo socioemocional para la integración bíblica. ¿Qué es lo que tú recomendarías
para que esto hiciera un buen match entre habilidades y principios bíblicos? Yo creo que algo que tal vez Dios me ha estado enseñando en las últimas semanas inclusive, es la crisis de identidad que tienen los muchachos hoy en día. Y se habla mucho de estas generaciones nuevas, hasta se dicen cosas feas y siempre la generación anterior le cuesta entender a las nuevas generaciones, pero efectivamente hoy se vive una crisis de identidad y lo peor es que es una crisis inducida por nuestra generación. Nosotros mismos los hacemos entrar en esa crisis de identidad por muchos factores que no quisiera ampliar para no ser muy extenso en la respuesta, pero mucho de las habilidades ¿qué me dijo? Socioemocionales. Socioemocionales, de las habilidades que se desarrollan es debido a la identidad que nosotros tenemos. Nuestra identidad y formar identidad en los jóvenes es muy importante para que ellos puedan también resolver sus problemas emocionales. Y lo que pasa es que la pregunta que deberíamos de hacernos es en qué se está basando esa identidad. Porque si esa identidad se está basando en lo que las demás personas dicen, si esa identidad se está basando en lo que el mundo nos ofrece, si esa identidad se está basando hasta en lo económico, se está basando en las relaciones, es por eso que hoy en día cuando una relación se acaba, cuando el dinero se acaba, cuando las cosas materiales se acaban o lo que el mundo nos ofrece se acaba, la identidad de los jóvenes comienza a desboronarse. Por eso es muy importante y la integración bíblica hace eso, que tiene la capacidad de crear una identidad basados en la cosmovisión bíblica, basados en lo que Dios piensa de cada uno de nuestros estudiantes. Y he tratado de inculcar esto en mis estudiantes. Creo que una de las mejores formas de también enseñarles a tener una buena identidad es, por ejemplo, leyendo los salmos, leyendo quién es Dios y que ellos puedan entenderlo. Y cuando en matemática, en ciencias, en diferentes materias y van entendiendo quién es Dios, conforme usted se le revele quién es Dios, Dios también nos va a revelar quiénes somos nosotros. Es como cuando Pedro pregunta a Jesús, ¿y ustedes saben quién soy yo? ¿Qué se dice de quién soy yo? Y Pedro le dice, tú eres el ungido, tú eres el Cristo. Él estaba diciendo, ¿cuál es la identidad? La identidad, yo creo que posibles respuestas que pudo haber dicho Pedro. Pedro pudo haber dicho que Jesús era un excelente comunicador, que era un excelente orador, que era un hacedor de milagros, que era una persona muy buena, muy noble, pero la identidad de Jesús no estaba basada en las cosas que él hacía aquí en la tierra. La identidad de Jesús estaba basada en lo espiritual. Y esa es la revelación que tiene Pedro. Por eso Pedro dice, tú eres el Cristo, tú eres el ungido. Le dice cuál es el propósito de él aquí en la tierra. Y por eso Jesús se sorprende y le dice, bueno, Pedro, es que esto no te lo reveló carne ni sangre, te lo reveló el Espíritu de Dios. Y Jesús le contesta, y tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Dios también nos da identidad. Cuando más busco yo de Dios, Dios también nos revela quiénes somos. Y cuando yo entiendo quién soy yo, creo que es la mejor herramienta para poder enfrentar cualquier crisis emocional, para enfrentar cualquier depresión, para enfrentar cualquier problema. Vea, si nosotros como cristianos entendiésemos quiénes somos nosotros, créame que seríamos imparables, seríamos increíbles. Pero a veces tenemos el pecado de que ponemos nuestra identidad en cosas terrenales y por eso a veces nos sentimos mal, nos sentimos afectados, porque el mundo cambia, la economía cambia, todas las relaciones cambian, pero Dios nunca cambia. Dios es constante, Dios es inmutable, Dios es siempre el mismo. Así que si Dios asegura en su palabra que nosotros somos sus hijos, que estamos bajo su cuidado, que Él cuida de nosotros, que está ahí con Él en nuestro castillo, nuestra fortaleza. Si nosotros entendemos quién es Dios, también vamos a entender todo eso de nosotros y la integración bíblica hace eso, tratar de conocer el corazón del Padre y Él nos da una identidad como hijos y eso es fortaleza para enfrentar cualquier problema socioemocional de los estudiantes.
Así es. Y Cristian, mencionabas algunos recursos bíblicos como proverbios, como salmos, para que un docente pueda intervenir en su labor en este tema, ¿no? El poder, el maestro pueda ayudar al alumno al conocimiento de sí mismo, ¿no? Y eso me hace preguntarte, ¿habrá alguna materia, asignatura o disciplina que sea más compleja para hacer integración bíblica? ¿Has identificado de parte de tus alumnos y de los que toman las certificaciones de este tema que te digan, eh, es, es más difícil, no sé, álgebra que historia o habilidades socioemocionales que química? Es importante identificar el grado de dificultad. Definitivamente creo que para todos es igual, ¿verdad? Si hay algo complejo en química, también lo va a hacer en lenguaje. Si hay algo complejo en matemática, también lo va a hacer en inglés o en español. Eh, Creo que para eso es que estudiamos, ¿verdad? Es como si yo le dijera, ¿cuál materia es más difícil, química o matemática? Si me lo pregunta a mí, yo le diría que estudios sociales es más difícil que ciencias, porque cuando yo estaba pequeño me costaba más estudiar estudios sociales y la ciencia era algo que me gustaba mucho y las matemáticas, por eso también soy profesor de ciencias. Y vacilón, cuando uno le pregunta a una profesora de español o estudios sociales algo de matemática, ellos dicen, no, esto es muy difícil, porque cada quien tiene su área donde se especializa y entre más nos especializamos, más fácil nos es hacer integración bíblica. Entre más profundo conozca usted la matemática, más fácil luego le es hacer una integración bíblica. Yo diría que tal vez en materia no es complicado, pero algo que sí yo admiro es, por ejemplo, a las maestras de preescolar, porque y lo vacilón es que las maestras de preescolar dicen, no, es que es súper sencillo hacer integración bíblica para un niño. Y yo, como no soy profesor de preescolar, yo digo, wow, qué difícil es hacer una integración bíblica para un niño tan pequeño, porque yo estoy acostumbrado a dar grados más altos, tal vez hasta con muchachos de décimo, un décimo, que es el grado final, y es fácil ponerlos a pensar, es fácil ponerlos inclusive a debatir una idea, es fácil ponerlos en ese movimiento de la integración bíblica, pero un niño, yo personalmente lo considero un reto increíble. Por eso admiro tanto. Una vez, creo que fue en Panamá, una maestra hizo un cuadro completo, toda una integración bíblica completa, porque estábamos en el curso, acerca del número 7. Y claro, yo cuando ella me dijo, profe, yo creo que yo puedo utilizar el tema del número 7. Y yo le dije, sí, si usted quiere, pero a mí eso me parece un tema el 7 es algo tan pequeño. Y me sorprendió que la maestra hizo una integración bíblica extensa, lindísima, con actividades, increíble. Y yo, wow, ¿verdad? Por eso admiro también eso. Y me imagino que las profesoras de preescolar estarán diciendo, wow, difícil la integración con adolescentes. Cada quien tiene, aquí decimos en Costa Rica, cada quien tiene su charco y cada quien se mueve en su medio y tal vez ver a otros es cuando uno reconoce que es más difícil del otro lado donde no estamos, pero estoy seguro de que cualquiera que quiera hacer integración bíblica en su área, en su materia y en su nivel, le va a ser muy fácil porque a eso nos dedicamos. Así es, Cristian, pues es que el, el docente pues debe de disfrutar, ¿no? Debe de apasionarse en su vocación, en su llamado a la enseñanza, ¿no? Uh-huh. Porque si es algo parco, algo serio, pues no hay esa emoción. Y cuando se pretende enseñar principios bíblicos, pues parece redundante para los alumnos cuando están los domingos también, ¿no? En sus propias congregaciones. Uh-huh. O en el mismo salón, que si las congregaciones o iglesias tienen sus colegios, pues estoy en el mismo salón 5 días de la semana y aparte los domingos. Esto que acabas de compartirnos, Cristian, creo que es muy importante
hacer notar el manejo, uso y conocimiento de la palabra. Parece muy obvio, pero si no hay el conocimiento de la palabra, ¿qué clase de integración bíblica puede resultar? Pues obviamente en este caso la hermenéutica es muy importante, ¿verdad? De hecho, por eso AXI también se esfuerza en que parte de la formación profesional docente haya un curso específico de hermenéutica para integración bíblica. Y este curso es muy importante porque no podemos hablar de algo que no conocemos, pero creo que igual existen muchos recursos que pueden ayudarnos a hacer una buena integración bíblica, aunque que no conozco mucho de Biblia. No podemos descalificarnos porque yo no me sé la Biblia. Y la verdad es que no existe nadie que se sepa la Biblia, ¿verdad? No existe nadie que ya se sepa todo lo de la Biblia. Si un profesor llegara y le dijera a Miguel, tranquilo, yo ya conozco todo lo de la Biblia, yo ya me la sé toda, yo ya sé todos los versículos, sé todas las interpretaciones, creo que usted mismo diría, no, creo que está, no sé qué palabra utilizan en México, pero está exagerando definitivamente. Todos estamos en este proceso de aprender de la y aunque sea, por ejemplo, una persona recién convertida y que tal vez no tiene mucho conocimiento de la palabra, siempre existen herramientas importantes en las que podemos hacer uso de una buena hermenéutica y que podamos apoyarnos en la palabra del Señor correctamente. Obviamente, en los colegios hay equipos de docentes muy preparados donde también podemos, por ejemplo, no solamente dejar que cada profesor haga su integración bíblica como quiera, sino que pueda haber un equipo del programa de planificación docente, de planificación con integración bíblica, que sea apoyo para personas. Y la verdad es que no estamos solos, siempre va a haber muchas personas que nos pueden apoyar desde la iglesia hasta el liderazgo del colegio. Así que si hay alguien que nos escuchara que tal vez siente que no es apto para hacer integración bíblica porque tiene poco conocimiento de la Biblia, créame que hay muchas personas que nos pueden ayudar, hay mucho material que puede recurrir, hay muchos recursos que puede utilizar y la idea es encontrarlos y empezar a hacer, porque nadie es profesional en integración bíblica. Esto no es algo que simplemente usted lee y ya sabe hacerlo, sino que viene con la práctica. Y mientras el Espíritu Santo esté con nosotros, yo le aseguro que su integración va a ser muy buena, porque no va a ser usted, sino que va a ser el Espíritu dándole revelación para lo que necesitan estos niños y jóvenes. Mira, Cristian, Sandra Contreras, que nos está viendo, dice, buenas noches, Dios les bendiga. Sería de mucha ayuda ver esa idea de la maestra que explicó el número 7. ¿Habría manera de conocer más profundamente este ejemplo? Yo lo tengo que tener, pero sinceramente no sé dónde, porque eso sí fue hace un par de años y fue en un curso que di en Panamá. Entonces no estoy seguro si me lo habrán mandado por alguna plataforma o algo, pero sí, no, o sea, yo realmente quedé sorprendido cuando esta profesora sacó su integración del número 7. Es que si hubiese sido de los números naturales, yo le digo, sí, está fácil, pero ella fue bien específica en número 7 y hablaba de muchas cosas, hizo comparaciones, hizo ejemplos bíblicos, hizo forma de servir al Señor, hizo todos los niveles de integración bíblica con todos los principios, de verdad fue muy crack. Yo voy a buscarla, pero no me comprometo a tenerla. Pero si la encontrara, yo se la comparto para que usted la pueda publicar en el Facebook. Me parece muy bien. Entonces, Sandra, pues ahí denos paciencia para que Cristian pueda irse a su archivo. Y Cristian, mira, acabas de decir algo que estaba a punto de preguntarte. ¿Nos puedes volver a recordar de alguna manera cuáles son los niveles que, que hay en la integración bíblica? ¿Cuál es, digamos, el básico básico y cuál es el que ya tiene mayor profundidad en cuanto al manejo?
Eh, Dicho así, a veces suena como que despreciamos los niveles. De hecho, siempre comparto esta anécdota de que una vez iba caminando por un pasillo de un colegio donde había recién dado una capacitación de integración bíblica, y en lo que damos los niveles de integración bíblica, al nivel 1, nivel 2, nivel 3, y entonces de manera de broma, unos profesores salieron hablando y dicen, para que yo escuchara, no, profe, es que mis lecciones siempre están en el nivel 3, como si el nivel 3 fuera lo más importante, lo más intelectual o lo más profundo. Y por eso mi hermano me decía, mi hermano también es profesor de ciencias y también es educador y pastor, y él me decía, yo creo que es mejor no decirle niveles, decirle escenarios, porque eso nos obliga a estar en todos los niveles, en todos los escenarios. No se trata de estar en el nivel más alto, sino que se trata de pasar por todos los niveles. Entonces, si usted le parece uno, no crea que uno es más que otro, sino que todos son importantes, porque, por ejemplo, si hablamos que la integración bíblica es una relación que hay entre la cosmovisión bíblica y el currículum, estos niveles hablan acerca de la proximidad que tienen y cuántos se están relacionando. Por ejemplo, existe un nivel 0, que es cuando no hay relación entre el currículo y lo que es la cosmovisión bíblica. ¿Cuándo pasa esto? Cuando, por ejemplo, yo cuento un testimonio en el aula, cuando yo leo el Salmo, vamos a leer, por ejemplo, hoy en la mañana me tocaba estar con unos chicos de 11º y leímos el Salmo 91, los primeros versículos. Bien conocido, pero como estamos estudiando los Salmos, ahí comenzamos a desarrollarlo. Y era una clase de física mate, y empezamos leyendo un Salmo y orando por el día. Esto es integración en nivel 0. Y tal vez como tiene el número 0, alguien diría que no es importante, pero todo lo contrario. Este nivel es el más importante de todos porque es el que le da la credibilidad a los demás niveles. Es muy importante que el estudiante que sepa que a mi profesor Dios le habla. Ahí te quiero interrumpir tantito, Cristian. Ajá. No es malo estar en un nivel 0, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa si creemos que el estar en el nivel 0, que no es malo, esa es toda la integración bíblica? Lo malo es que como no hay relación, muy probablemente van a llegar unos papás y unas mamás a decirle, mire, este profesor no está dando clases de ciencias, está predicándole a los estudiantes nada más, y creo que por eso no puede ocupar la gran mayoría de nuestro tiempo. Precisamente hoy mismo una mamá de un estudiante me decía, es que estaba estudiando para el examen y había mucho tema de la Biblia. ¿Cuándo le van a hablar de las cosas que le van a preguntar en los exámenes del gobierno? Y ella estaba preocupada porque tal vez no había mucho contenido, pero en realidad sí lo hay. Lo que pasa es que donde ven versículos se asustan, ¿verdad? Ellos ven, decía, ¿por qué le van a preguntar? En el gobierno no acerca de Corintios, ¿verdad? Pero sí era que la profesora estaba utilizando versículos para hablar del tema que estaba enseñando. Entonces creo que si nos quedamos únicamente en este nivel y creemos que es predicarle a los estudiantes, va a tener un problema con el tiempo, no le va a alcanzar el tiempo para cubrir todo el programa que usted necesita dar, y que probablemente se va a quejar, algún papá se va a quejar de que no está cumpliendo con su trabajo, que es enseñar una materia. Si, por ejemplo, un profesor de mi colegio dedicara mucho tiempo para esto, yo le diría, excelente, gracias a Dios por el llamado que Dios te dio de predicar el evangelio, estás cumpliendo con la gran comisión de ir a hacer discípulos, pero eres profesor de estudios sociales, así que tienes que dar estudios sociales. Entonces, nada más es tener control. Yo hago esto porque la clase es la primera de la semana, la primera del día, y siempre en nuestro colegio el primero del día está la obligación de leer un versículo y orar, un pensamiento rápido y orar para comenzar la clase. Por eso creo que no es conveniente quedarse únicamente en este nivel, pero este nivel sí es muy, muy, muy importante. Yo, por ejemplo, hace casi 5 años, en el 2018, más años, sí, hace 6 años, en el 2018 me comprometí
y mi esposa es maestra en el lugar donde yo trabajo. Y yo le conté a un grupo que en ese tiempo estaba en octavo, les conté que me iba a comprometer y cómo lo iba a hacer, y era sorpresa, ni siquiera mi esposa sabía cómo lo iba a hacer. Un viernes les dije, vea, tengo planeado esto, voy a ir a ese restaurante, voy a llevar unas flores, ya tengo comprado el anillo, y les comenté. Y creo que esto, a pesar de que no saqué un versículo para decirles, hablarles del compromiso de la esposa y del novio, no, la novia y el novio, es también parte de lo que es integración bíblica, porque hoy en día hay muchos profesores dando un muy mal ejemplo a nivel secular, dando mal ejemplo acerca de su percepción del sexo, de que se juntan con su pareja, de que están en una casa, luego en otra, y que sexo casual, y eso es lo que ellos están viendo, y poder llegar y decirles, yo me voy a comprometer, yo me voy a casar, yo amo a esta maestra que va a ser mi esposa. Y vea qué interesante que yo les comenté, y a partir de ahí, del día que yo me comprometí, imagínense que un mes después ya estaba tramitando la compra de una casa. Y en diciembre, yo comprometí en octubre, y en diciembre tenía una casa ya para ir a vivir. Obviamente me casaba hasta junio, tuvimos la casa 6 meses antes, pero es parte del testimonio que yo podía contarle a los estudiantes, que cuando usted hace las cosas en orden, Dios bendice ese orden. Y creo que más que enseñarles un versículo, enseñar con nuestra vida es muy importante, porque una característica de la integración bíblica es que es íntegra. Suena raro que la integración es íntegra, suena hasta lógico, pero no podemos enseñar algo que nosotros no vivimos. Y los estudiantes nos leen, ellos ven, ellos saben cuando yo estoy diciendo algo que no predico o que estoy predicando algo que no cumplo. Cuando hay integración bíblica, cuando yo saludo a los demás compañeros de trabajo, la forma en la que yo los saludo, hola, ¿cómo estás? Bendiciones, qué lindo. Mentira que yo saludo a mis profesores y les digo, cuán hermoso es que habiten los hermanos juntos en armonía, Salmo 130. No necesariamente. El hecho de que yo los salude a él con respeto, que yo entre al aula y salude con respeto a los estudiantes. Es más, la forma en la que yo regaño a un estudiante, que decimos aquí en Costa Rica que se jaló una torta, de que hizo una travesura, la forma en la que yo lo regaño también tiene que haber integración bíblica. No necesariamente sacar un versículo para decirle cuál fue el error que cometió, sino en el amor y las palabras que yo le digo. Ahí también es un nivel 0 de integración bíblica, por eso es muy valioso. Si yo cumplo con este nivel 0, créame que los demás niveles van a ir sobrados. Pero si yo incumplo en este nivel 0, si el estudiante no está convencido de que Dios le habla a mi profesor, de que mi profesor tiene una relación íntima con el Señor, de que mi profesor ora, que mi profesor adora, de que mi profesor puede levantar las manos para adorar, los demás niveles estarían flojos. Pero si lo hacemos, si ellos están convencidos de eso, los demás niveles van, digamos que sobrados. Entonces, Cristian, del nivel 0 al nivel más alto, que como vuelvo a repetir lo que tú dijiste, no hay un nivel más importante que el otro, pero ¿cuál sería el que estaría ya al final de una práctica docente que pueda dominar el maestro? En el nivel 1 se llaman así niveles, eso lo enseñó, tuve la oportunidad de aprenderlo de un escritor, creo que es escritor el que se llama Brian Smith de BYU Press, que es una editorial estadounidense que hace libros con integración bíblica, y ellos realizan de esta forma en niveles. En este primer nivel, ellos asignan a este nivel cuando uno hace comparaciones o cuando hace ejemplos bíblicos. Por ejemplo, ahorita que hablamos de los vectores escalares, eso es una comparación. El mismo Jesús cuando llegaba y decía, el reino de los cielos es como la levadura que hace crecer el pan. Jesús estaba enseñando acerca de un hongo que es la levadura, estaba enseñando una característica tal vez de la fermentación, pero también estaba enseñando cómo era su reino. Por eso decía que Jesús utilizaba mucho las comparaciones, que es este nivel 1. Y el nivel 1 también es dar ejemplos bíblicos. Qué sé yo, si por ejemplo
o hace poco estaba viendo el tema de sustancias de mezclas homogéneas, heterogéneas y coloides. Y en lugar de sacar una práctica y decir que la miel es un coloide o que esta sustancia es homogénea o que esta es heterogénea, sacamos una lista de versículos y cada estudiante leía el versículo y reconocía la mezcla que estaba ahí. Entonces venían las citas bíblicas y tenía que poner, escriba las mezclas que vienen ahí, las clasifica si son homogéneas, heterogéneas o coloides. Entonces estamos utilizando la Biblia como un ejemplo. Sí, estamos utilizándola para ejemplo de números, para ejemplo de sumas, de multiplicaciones, para ejemplos de gramática, por ejemplo, un versículo aquí vamos a sacar el verbo, vamos a sacar cuál es el sustantivo, en inglés o en español. Todo eso es una forma en la que podemos utilizar la Biblia como ejemplo. Ese sería el nivel 1. En el nivel 2 nos enseña de cómo podemos devolverle a Dios el conocimiento. Y es acerca a través del servicio y a través de la adoración. Entonces, el servicio nos habla del propósito de Dios con el tema que nosotros estamos enseñando. ¿Por qué es que Dios quiere que aprendamos ciencias? ¿Por qué es que Dios quiere que aprendamos a hablar? ¿Por qué es que Dios quiere que aprendamos matemática? ¿Por qué Dios quiere que aprendamos funciones lineales? Y es ahí donde entra la parte más práctica y donde le damos propósito. Propósito y tal vez podemos decir qué es lo que piensa Dios de esto, cuál es el propósito que tiene Dios con este tema. Y también la otra parte que sería adoración. ¿Cómo o por qué podemos adorar a Dios en este tema? ¿O qué vemos de Dios en este tema? Es que en las funciones lineales vemos este concepto tal vez de infinito y podemos hablar acerca de la eternidad de Dios, de que Dios es infinito, que su amor es infinito. Si pudiéramos poner en un conjunto, el amor de Dios es un conjunto infinito, porque el amor de Dios es más grande. Es una forma de adoración, ¿verdad? Desde parar y orar hasta reconocer lo que Dios es o lo que Dios hace a través de la materia que nosotros estamos enseñando. Y el nivel 3 es un nivel es muy importante porque es un nivel en el que tal vez sí están relacionadas estas dos partes, que sería exponer una premisa secular y reconstruir o exponer esa premisa, pero con la cosmovisión bíblica, reconstruir ese pensamiento con la cosmovisión bíblica. Uno es qué piensa el secularismo, qué piensan las personas que no conocen de Dios y qué piensa Dios acerca de este tema. Y es muy importante porque nuestra idea y los colegios cristianos no deberían de tener a sus estudiantes en una burbujita de Biblia y de cristianitos y que no conozcan cómo piensan afuera. En nuestro colegio nosotros enseñamos la evolución, enseñamos teorías evolutivas, pero las enseñamos en el nivel que corresponde, que es en el nivel de este nivel 3, que es examinar cómo piensan allá afuera. Bueno, allá afuera piensan en esta teoría de evolución, piensan en esta teoría que la vida vino de esto, que la tierra vino de esto, pero ahí mismo también decimos, bueno, pero Dios, la Biblia nos enseña que Dios es el creador, que Dios hizo esto, que Dios hace esto, el origen. Entonces, hay gente que me dice, bueno, Cristian, pero es que este nivel es como más para estudiantes de grados más altos, donde pueden debatir, donde pueden examinar. Y yo digo que no. Vea qué importante, por ejemplo, es para un niño de preescolar, si estamos viendo el tema del cuerpo humano, de poder exponerle lo que piensan afuera y decirle, ¿sabe qué? Hay personas que creen que este cuerpo te pertenece y que puedes hacer lo que quieras con este cuerpo. Pero la Biblia dice que este cuerpo es templo del Espíritu Santo, este cuerpo le pertenece al Señor, por eso tenemos que santificarlo. Y algo tan sencillo, pero es tan básico para que, por ejemplo, luego cuando ya se le hable de sexualidad, cuando se le hable acerca de guardarse para el matrimonio, el estudiante lo va a entender porque desde que estaba pequeñito le estaban diciendo, este cuerpo le pertenece al Señor, somos administradores. Es más, le están hablando acerca de que tiene que hacer ejercicio, de llevar una vida saludable, pero él lo va a entender correctamente con la cosmovisión bíblica porque desde que está pequeño le han enseñado que la forma correcta es entender que somos administradores, mayordomos de este cuerpo humano. En resumen, digamos que no se trata de estar en uno solo, como decíamos, sino se trata de que a la medida de lo posible, el que estoy enseñando
logre pasar a través de comparaciones, que logre pasar a través de ejemplos, que logre enfocarse en propósito, que logre enfocarse en adoración, que se examine qué es lo que está pensando la gente afuera y que podamos reconstruir este pensamiento con la Biblia. Creo que si logramos pasar en un tema, un contenido, un objetivo, algo por todos estos niveles, se convierte en un filtro que al final logra desarrollar identidad en los niños, que logra también desarrollar esa capacidad para detectar verdades y una mente clara y una ideología clara basado en la cosmovisión bíblica cristiana. Cristian, no sé en tu colegio cuánto tiempo dura cada clase. Acá dura 50 minutos. Uh-huh. ¿Cuánto tiempo dura Tenemos dos bueno, a lecciones. nivel secundario? Dos lecciones y cada lección son de 35 minutos, entonces normalmente son como 1 hora 10 aproximadamente. Ok, ahora, la integración bíblica debe de estar incrustada en algún momento específico de la clase y debe de durar determinado tiempo, o eso es a discreción del maestro. Lo que pasa es que si nosotros habláramos y dijéramos que la integración bíblica pertenece a un momento, ya no estamos hablando de integración, porque no es algo que sumamos, no es algo que yo incorporo únicamente a mi clase, como si fuera un momento de mi clase, sino que hablamos de integración cuando técnicamente está en todo momento. Desde los 50 minutos o la hora 10, que son mi clase, están en un nivel de integración. Ahora, puede ser que tenga un momento en una actividad que desarrolle una actividad con versículos. Puede ser que haya un momento en el que desarrolle una actividad con un principio bíblico o con alguna aplicación, pero técnicamente la planificación de toda la clase, toda la lección, todos los 50 minutos está en un nivel de integración bíblica. Aunque la actividad de inicio sea, y vamos a hacer un círculo y cada uno va a decir por qué el agua es importante, pero técnicamente estamos en el nivel de adoración. Bueno, esa fue una actividad porque luego íbamos a hablar acerca de que Dios es bueno, de que Dios nos dio el agua, de que tenemos que cuidarla, bla, 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 ¿verdad? Entonces, no es que sacar la Biblia es el momento de integración, sino el enfoque de toda la clase es lo que es la integración y el propósito y todo lo que usted ponga en la clase. Entonces, si a mí me dijeran, ¿en qué momento va la integración? Bueno, el secreto es que siempre, en todo momento, desde la primera actividad que yo hago hasta la última actividad, siempre está basada en un nivel de integración bíblica. Y Cristian, ¿crees que hay algún momento en que el alumno se sienta saturado de principios, versículos, pasajes, que luego llega a suceder, ¿no? De que tiene 9 materias y en todas las materias hubo integración bíblica. Claro, de antemano debe de saber el alumno que está en un colegio con educación cristiana, ¿no? Pero ¿qué pasa con los alumnos que en algún momento puedan decir, bueno, ¿por qué en matemáticas? ¿Por qué en física? Pues tal vez en formación cívica o en español, inglés, pero ¿por qué en todas las materias? ¿Tú qué le dirías a un docente de cómo enfrentar eh, este desafío y qué le dirías a un alumno que te diga, profesor, las 8 horas, Biblia? De hecho, ya me pasó, ¿verdad? Al inicio de año, un estudiante se puso un poquito frustrado y dijo, si en la próxima clase me hablan de la Biblia, yo me voy. Y le hablaron de la Biblia a la siguiente clase. Pero cuando habló conmigo, yo le dije, bueno, es que esto es un colegio cristiano, ¿verdad? Eh, Ahora le voy a decir algo, no siempre sacamos la Biblia y estar en un nivel no significa que yo tenga que utilizar siempre la Biblia. A veces está en un nivel, pero estamos desarrollando otra cosa, porque como mencionaba ahorita, hay varios niveles. Tal vez el nivel de ejemplo bíblico es evidente que sí vamos a sacar la Biblia, pero en comparaciones, en propósito, en adoración, no necesariamente voy a sacar la Biblia. Tal vez sí voy a hablar de Dios en la gran mayoría, porque eso sí voy a hablar, pero la Biblia no es
requisito sacarla siempre, porque también podría caer en eso de cansar. Pero, por ejemplo, un profesor puede estar haciendo, o yo en el caso de que doy física mate, estoy realizando problemas de física mate, estoy explicando un problema, pero técnicamente estoy en un nivel de integración, que es el nivel de servicio. Y todo darle un enfoque correcto de servicio al tema que nosotros estamos dando. Por ejemplo, inclusive ahorita terminamos nuestros proyectos de feria científica a final del año, al final del curso, y el proyecto tiene que estar enfocado en servicio, en ayudar a una empresa, en ayudar a una comunidad, en ayudar a algo, porque de nada sirve que usted tenga mucho conocimiento, si quiere en robótica, pero usted no es capaz de aplicarlo a algo y ponerlo en servicio. Entonces, cada vez que un estudiante está investigando una empresa y que está tratando de buscar una problemática que quiere solucionar, está en un nivel de integración bíblica, que es propósito, que es servicio, y no necesariamente está sacando su Biblia. Entonces, no es que en mi colegio se saca la Biblia siempre, o bueno, también podría pasar, pero sería ya también mucha coincidencia que los 5 profesores que le tocó en el día o los 4 profesores, pues saquemos la Biblia para recetarle Biblia al estudiante. Podría pasar, pero bien, podríamos estar haciendo otras actividades. Por ejemplo, esta semana en clases con los 2 grupos de séptimo que tenemos, me tocó hacer un filtro de agua para tomar agua sucia, o sea, y transformarla en agua limpia. Eso uno lo hace con piedras, con algodón y echa arena, y estábamos haciendo una manualidad, digámoslo así, algo lúdico, y no necesariamente lo estábamos haciendo con la Biblia, pero nuestro enfoque principal es ser buenos mayordomos del agua, es que tenemos que cuidar el recurso hídrico, que tenemos que aprovechar inclusive el agua que tal vez consideramos sucia, podríamos aprovecharla para otras cosas. Entonces, en esa clase no saqué la Biblia, pero sí está dentro de un de planificación que fue ahí donde estábamos en ese nivel de integración. Ahora, Cristian, también he visto que algunos maestros dicen, si yo estoy enseñando operaciones básicas, ¿no? Suma, resta, multiplicación, división. Quiero enseñarle a los niños sumar, en qué momento y qué elementos de la integración bíblica debo de manejar. Esa parte, ¿cómo la has enseñado cuando se tiene el tema, se tiene el contenido, perdón, Uh-huh. y que el maestro, bueno, pero ¿qué meto aquí? Uh-huh. ¿De dónde me viene la ocurrencia de hacer esta integración? Y si estoy haciendo algo correcto de haber tomado este principio bíblico en este tema en específico. Por ejemplo, si digamos la suma y la resta, si un profesor está viendo suma y resta, pues no es que tenga que buscar un versículo que hable de suma y resta, o cuando hablan de multiplicación, que el versículo típico es hablar acerca de la multiplicación de los panes y los peces, ¿verdad? No necesariamente tengo que calzarle algo así para que usted diga, ah, qué bonita integración, multiplicación y multiplicación, dice el versículo, sino que vea que algo que hay que ver, que toca ver, es las propiedades de la suma, ¿verdad? Las propiedades distributivas o la propiedad, no sé, ahorita no me acuerdo cuáles son todas las propiedades de la suma, pero cuando yo estoy enseñando eso a los estudiantes, también estoy enseñando el principio de poder y forma, o estoy enseñando el principio de autogobierno, estoy enseñando a los estudiantes de que hay un orden para hacer las cosas y que ese orden influye en el resultado. Ahí también hay integración bíblica en la parte de orden. Si también estoy enseñándolo, podría darle el enfoque de servicio, que un estudiante no solamente sepa que 2 más 2 es 4, sino que él pueda entender que este conocimiento le va a ayudar a servir a otras personas. Y sería que el profesor busque cómo la suma me ayuda a servir. Y típico problema tal vez de que el pulpero, bueno, no sé cómo le dicen allá, el de la soda o la persona que está en la tienda de la esquina, que compró un fresco, costaba tanto, y unos chicles y costaban tanto, y pagó con tanto, ¿cuánto le tiene que dar devuelto? Y hablarle acerca de que es importante que lo hagamos bien, porque en la justicia también
hay integración bíblica. Entonces, si yo hago bien una suma, una resta y doy un vuelto correctamente, estoy sirviendo al Señor porque estoy sirviendo en justicia. Si yo le cobro mal a una persona y hago una injusticia, más bien no estoy honrando al Señor. Y lo estoy diciendo a un término tal vez a nivel de escuela, ¿verdad? Se puede hacer una actividad de juego de roles y que alguien tenga que darle vuelto, de que se traen productos vacíos y que las personas lo tengan que comprar con los billetes y todo. Y estamos hablando de sumas, pero también estamos hablando de justicia de Dios, estamos hablando de honrar a Dios, estamos hablando de orden, estamos hablando de muchos principios. Creo que esto que acabo de decir, pues abarcaría hasta más de una clase, pero inclusive mi versículo podría hablar acerca de que a Dios le agradan las medidas justas. Y sería una buena justificación de por qué el propósito de Dios es que nosotros sumemos bien. Entonces, creo que por eso le digo, no se trata siempre de sacar la Biblia, se trata de buscar esa cosmovisión bíblica que hay, qué piensa Dios acerca de esto y exponérselo a los estudiantes. Ojalá de una manera bien práctica, bien bonita. Hablábamos hace un momentito de cuando los estudiantes pueden sentirse saturados de tener tantos principios integrados en sus clases, pero ¿qué decirles a los padres de familia, Cristian, cuando lo que mencionabas, pueden pensar ellos que se les está robando tiempo? Sería necesario también darles una plática a los papás que por supuesto dicen voy a meterlo a una escuela cristiana, va a haber un devocional, va a haber un tiempo de alabanza, pero ¿cuáles son las cosas importantes que los padres de familia deben de poner atención para saber que así va a ser la didáctica o la metodología en una enseñanza? Sí, al principio de año se vuelve un poquito complicado con algunos papás, especialmente los que no son cristianos, porque ellos no, yo tengo la mayoría de papás en nuestro colegio no son cristianos, y con ellos sí, tal vez se sienten como de que, no, es que ¿cuándo le van a enseñar la materia al estudiante, verdad? Porque tal vez ven muchos versículos, pero creo que lo que más ayuda a convencerlos es el testimonio que nosotros damos. Y yo puedo, por ejemplo, hoy le decía a esta mamá que me dijo que veía mucha Biblia y poco estudios sociales, es que hace poco hicieron una prueba de diagnóstico del Ministerio de Educación Pública aquí en Costa Rica y nuestros estudiantes estaban en nivel avanzado y nivel intermedio. Si pasan todos y el examen y todos salieran evaluados como básico o deficiente, yo le diría a la profesora, creo que tienes que dedicarle más tiempo a dedicar a los estudios sociales. Tal vez estás dedicando mucho tiempo a la Biblia. Pero yo le pude decir a esta mamá, le pude decir, bueno, nuestros estudiantes están en nivel avanzado y nivel intermedio. Eso quiere decir que, y siempre cumplimos con todos los programas y cumplimos bien a tiempo todos los programas. Entonces, yo le dije, no se preocupe, el historial que tenemos y las graduaciones anteriores hablan por nosotros, ¿verdad? De que hay un buen resultado. Entonces, al final, el resultado, por eso es importante es, como colegio cristiano, ser también buenos académicamente, porque si no somos buenos académicamente, pues podríamos echar a perder el trabajo que hacemos de evangelismo y de integración bíblica. Ok, quiero mostrarte algunos, bueno, dice Teresa Mendoza, buenas noches, primo Miguel, buenas noches, prima. Ella es también docente. Kevin Hidalgo, también buenas noches. Kevin, gracias por seguirnos. Y Dorcas Areli Mijangos dice, exacto, debe ser práctico y enfocarse a qué piensa Dios o qué nos dice Dios sobre el tema. Hay tanta desinformación en nuestro mundo que es muy bueno no bajar la guardia y recordarles que Dios tiene que ver con todo y está en control de todo. ¿Qué opinas, Cristian, de Claro, esta? ¿no? Dorcas, muchas gracias por el comentario. Definitivamente eso es, ¿verdad? Es tener a Dios siempre presente en todas las cosas y cuando un estudiante ve que Dios está en control de la ciencia, que Dios está en control de la matemática, que Dios está en control del lenguaje, que Dios está en control de todo lo que está viendo en el colegio, le es un poquito más fácil entender que Dios tiene el control de su vida.
Vea, yo tengo, de hecho el lunes cumplo años, el 30 de septiembre, el lunes cumplo 34 añitos, y en 34 añitos lo que más me ha costado a aprenderme a mí mismo o convencerme a mí mismo es de que Dios tiene control absoluto de todo y que no debería preocuparme por nada. Y por eso el versículo dice, no se preocupen por nada, pero uno pasa súper preocupado por todo. Y creo que poco a poco Dios ha ido trabajando eso en mi corazón y para yo creo que también Dios me habla así todo porque yo soy egresado de mi colegio, yo soy egresado de un colegio cristiano y donde también hacían integración bíblica y no solamente se trata de que uno le diga, Miguel, Dios tiene control, como para resignarse a algo, a veces lo decimos como por muletilla o como ya es cristianés, ¿verdad? Que es nuestro idioma. Dios tiene el control, tranquilo. Sino estar nosotros convencidos de que Dios tiene el control, pero eso lo tomo cuando yo me convenzo de que Dios está presente sosteniendo la ciencia, de que Dios sostiene el lenguaje, de que Dios sostiene todas las cosas. Y eso es lo que forma la identidad de nosotros de creer que Dios tiene el control de todo. Ok, Cristian. Y bueno, para ir cerrando un poquito, que siempre digo que para ir cerrando y luego me aviento otra hora la, las charlas, te quiero hacer una pregunta y luego te quiero pedir dos recomendaciones. Ajá. Lo primero, dentro de todo esto que tú nos has compartido y que yo espero que se pesquen los elementos necesarios para hacer aquello que cuesta mucho trabajo al docente, que es su planeación, ¿no? Su planeación didáctica, los contenidos, los aprendizajes esperados, las formas en que va a evaluar al alumno, examen, proyecto, etcétera, etcétera. Eh, ¿Qué es lo más difícil, lo más complicado de la integración bíblica y cómo resolverlo? Lo más difícil de la integración bíblica es sacar el tiempo para planificar, porque la integración bíblica es un proceso planificado. Y vea, yo cada vez que digo eso en mis conferencias o en los cursos, yo digo, hay que planificar, hay que sacar un cuadrito más. Vea, los profesores nos dicen un cuadro más y nos comienza a brincar el ojo, nos comenzamos como una planificación más. Y yo digo, sí, pero esta planificación es diferente, porque en esta planificación el Espíritu Santo le va a estar revelando cosas, el Espíritu Santo le va a dar esa iniciativa, esa chispa que necesitamos. Lo más difícil es sentarse y sacar el tiempo para planificarlo, pero créame que cuando usted lo haga, se va a sorprender de lo interesado que está Dios a través del Espíritu Santo en transformar la educación. Entonces el tiempo, el factor tiempo es importante, ¿no? En una planificación. Una recomendación, una primera recomendación, Cristian. Vamos a suponer que tú te encargan hacer un proyecto en donde los alumnos van a exponer algún tema de integración bíblica en el auditorio, en el patio. Cada alumno con su maestro van a organizar una feria o no sé cómo llamarle, de integración bíblica. ¿Qué, ¿Qué te viene a la mente para poder organizar este evento y a invitar a los padres de familia y que los alumnos sean los que expliquen un tema como lo explica el maestro, pero a sus padres, los padres de familia? Me parece una idea muy bonita. No, nunca lo había pensado, de verdad. Nada más que lo único que se me viene a la mente es que definitivamente es algo aplicado. Creo que la integración bíblica no es algo que usted enseñe simplemente por enseñar. Generalmente se enseña aplicado a algo. Entonces, es bonito que cada estudiante escogiera un tema que le gusta, cualquiera, y que pudiera hacer una integración bíblica y pudiera desarrollar estos temas que hemos hablado, desarrollar estos niveles o desarrollar un solo nivel, o que ellos tengan la capacidad de poder explicarlo también a través de la palabra del Señor. Y créanme que se volvería algo sencillo si el estudiante está hablando de algo que le gusta.
Ok, gracias por el consejo porque lo he planeado en mi colegio para diciembre, Ujú, porque creo que es muy importante que también el alumno se sienta parte del proceso de enseñanza cuando, digo, de aprendizaje cuando él lo está enseñando, ¿no? Y lo ujú, que tú dices es muy, muy, muy importante. La parte práctica, la aplicación hacia el contenido de la materia y con esta integración bíblica. El otro consejo, Cristian, que te estaría pidiendo, ¿cómo cómo poder hablarle a los docentes y cómo poderle hablar a los alumnos cuando estamos siendo altamente atacados por las redes sociales y que está influyendo mucho en el proceso de pensamiento de los niños y que ujú. puede ser el antagonista de los principios integradores en una materia, los principios bíblicos integradores que se están volviendo antagonistas, lo que me dicen las redes sociales y lo que me dice mi maestro con un principio bíblico. ¿Qué les dirías? ¿Qué sería la recomendación para ambos, maestros y alumnos? Como usted decía, los estudiantes hoy en día son altamente bombardeados por ideas y creo que si nosotros fuéramos países bélicos, en el momento en el que, gracias a Dios, Costa Rica no tiene ejército, pero si fuéramos bombardeados altamente, creo que nosotros devolveríamos el ataque altamente también, con ese mismo adjetivo. Creo que el secreto de esto es que si ellos son bombardeados altamente, creo que también nosotros tenemos que ser intencionales altamente en hablar acerca de principios, en hablar acerca de palabras, en ser constantes, en no dejar de lado la integración bíblica. La integración bíblica es algo que me permite ser constante, que vea que ellos tal vez están recibiendo ideas por día, pero qué importante que también los estudiantes reciban principios por varios profesores durante un día, principios bíblicos, que constantemente seamos el ejemplo para ellos, que constantemente les hablemos del Señor, inclusive hasta en el recreo, como decía Deuteronomio 6, que en sus mandamientos repitiéndolos en todo lado, hasta en los postes del colegio, en los portones, que haya esa integración bíblica también bombardeando lo que, o contrarrestando el ataque que también el enemigo hace. Claro, porque estamos viviendo una secularización, ¿no? Incluso al interior de las familias cristianas, Uh -huh. de las iglesias, y pues necesitamos levantarnos en fe, pero también con valentía, ¿no? Eh, para poder dar razón de la fe en la que Dios nos ha permitido vivir. Antes de concluir, bueno, diste también, Dorcas, muchas felicidades, bendiciones, que sea un gran año lleno de presencia y gracia de Dios. Muchas gracias, Dorcas. Y para concluir, Cristian, una vez que un alumno ha pasado por diferentes grados escolares y ha vivido en su proceso educativo esta integración bíblica, que como bien lo dijiste, es una planeación, Uh -huh. es una inversión de tiempo de parte del docente, es esperar de la gracia de Dios para poder dar de gracia a través de la asignatura que uno imparte. Y digamos que esperamos, los padres de familia esperan buenas calificaciones, ¿no? Esperan buenos promedios para, no sé, conseguir una beca, etcétera. Pero para ti, Cristian Quesada, ¿cuál sería el mejor fruto que tú podrías ver en un alumno que está enseñado en una cosmovisión cristiana? Hablando, tal vez voy a volver a ser un poco reiterativo en lo que he estado diciendo antes y en lo que el Señor tal vez me ha estado enseñando en los últimos meses, no, las últimas semanas. Es que cuando yo logro ver que un estudiante resuelve una situación suya con identidad,
y con una identidad basada en lo que Dios ve de ellos. No cuando alguien responde con una identidad basada en lo que los demás dicen o lo que Netflix dice, sino cuando ellos dicen, no, yo lo hice así porque Dios es así conmigo, o Dios me ve así. Cuando alguien resuelve así, o por ejemplo esta semana una muchacha, tuve la oportunidad de que una de las jóvenes se enfrentó tal vez a una que no le estaba haciendo bullying, pero digamos que no la estaba tomando en cuenta. Dijo, no, yo sí quiero, y puso su posición. Créame que para eso, para mí, ella hizo algo que nunca había hecho. Y creo que poco a poco va entendiendo quién es, y enfrentar una situación, enfrentar a esta muchacha, a esta compañera, decirle, no, mire, yo pienso que esto y esto y esto. Claro, eso impresiona, y vale más eso que se sepa cuánto es el logaritmo natural de A a la X. Vale más ver un estudiante resolviendo sus cosas con identidad, tomando buenas decisiones, tomando decisiones no con base a lo que todos dicen, sino con base a lo que la palabra del Señor dice. Que alguien decida, no, yo voy a hacerlo porque voy a honrar a mis padres. Creo que eso es lo más valioso y el mejor fruto que podría dar la integración bíblica. Jóvenes tomando decisiones con base a lo que la palabra de Dios dice. Amén. Pues eso es lo que muchos como docentes esperamos precisamente. Y pues Cristian, te agradezco muchísimo este tiempo que nos has brindado de poder retomar algunos puntos de nuestra charla anterior, en la cual los invito el poder acudir a ella en el canal de YouTube de Comunidad Creativa Educación Libre, y que ahora Cristian nos ha hecho favor de poder profundizar un poquito más en la integración bíblica. Y yo me quedo con esto que dice Cristian, lo que anhela y desea un docente y posiblemente los padres de familia, más allá de un buen promedio, precisamente recurrir a la palabra de Dios para traer respuestas a su vida, resolver con la palabra de Dios cualquier situación que pueda enfrentar un adolescente. Y pues, ¿por qué no? También un maestro, que pasamos también por situaciones en las que hemos aprendido a buscar a Dios en oración, de rodillas, eh, con consejo de personas sabias. Y pues muchísimas gracias, Cristian. Si nos puedes volver a recordar cuáles son el trabajo que estás haciendo en este momento en AXI, en el Instituto de Capacitación. Sí, también terminar, bueno, primero que nada agradeciendo este espacio, agradecer al Señor que nos da la oportunidad de compartir acerca de integración. Creo que tenemos que ponerle fin, pero si pudiéramos hablar de integración, creo que nos dan aquí las 3 de la mañana, porque es algo muy amplio, Así algo es. muy lindo y es algo que nos apasiona. Pero si también quiere aprender más de integración bíblica, yo le invito a que pueda acudir a los espacios que AXI dispone en la certificación docente, que específicamente hay cursos de hermenéutica para integración bíblica, hay un curso de introducción para la integración bíblica, un curso de planificación para la integración bíblica. De verdad, este tema es muy importante y por eso hay tanto espacio de crecimiento. También AXI tiene, ahorita viene una academia de liderazgo en Barranquilla. Si quisieran viajar, también pueden pedir la información y participar. Constantemente hay espacios de crecimiento donde podemos aprender muchísimo, así que yo le invito a que usted pueda entrar a la página de AXI, www.axilat.org, y ver todos los espacios que AXI dispone, y ojalá que pueda llevar el curso de planificación con integración bíblica. Ahí me puede preguntar todo lo que quiera. Tenemos clases virtuales también. Por ejemplo, ahorita teníamos estudiantes teníamos una de España, teníamos de Brasil, de Paraguay, de México, de Costa Rica, de Honduras, de El Salvador, de Colombia, de toda Latinoamérica. Entonces también se vuelve un espacio muy bonito porque podemos convivir, un espacio virtual con muchos profesores, y se va a sorprender de que todos tenemos las mismas necesidades, de que todos estamos en lo mismo, tenemos los mismos problemas,
y tenemos los mismos deseos y las mismas ganas de aprender. Así que yo les invito a que puedan pedir esta información de la certificación docente y que puedan llevar los cursos y que estén siempre pendientes de las actividades de AXI Latinoamérica. Y espero que pronto podamos hacer algo allá en Cuernavaca. De paso voy a visitar a mi familia y que apenas los tiquetes bajen un poquito, nos vamos para allá y que podamos compartir con otros colegios y que podamos compartir con profesores, compartir experiencias. Todos, yo le aseguro que ya hay muchos profesores que allá hacen integración bíblica y qué bueno es cuando aprendemos entre todos y nos damos consejos y vemos las muchas formas en las que se puede hacer integración bíblica. Cristian, por último, antes de que sigamos de filo, porque hay que parar, pero por favor, háblanos de tu libro. No lo mencioné mucho porque ya no hay. Creo que tenemos que hacer otra impresión. Pero básicamente el curso que estoy dando en AXI es acerca de este libro. Si no tiene la oportunidad de entrar a este curso de planificación, puede adquirir el libro que no hay, pero bueno, va a haber. Espero que también salga digital. Se llama Transformemos la Educación, herramientas para la integración bíblica. Habla acerca de enfoques, habla acerca de principios bíblicos, habla acerca de niveles de integración, habla acerca de cómo desarrollar un plan de integración bíblica para los colegios. Es una herramienta, literalmente es un taller, tiene cositas donde usted puede rellenar, donde usted puede hacer actividades, preguntas. Es un libro bien cortito, son como 160 páginas. Yo creo que en un día, una noche un poquito larga, un cafecito, usted lo lee completo, hace todas las actividades. Lo que pasa es que ahorita está en Colombia, el libro lo sacamos en Colombia, pero si alguno pudiera tener acceso al libro, pues ojalá que lo pueda aprovechar. De hecho, en marzo de este año estuve vendiéndolo allá en México, estuvimos en Ciudad de México y solo ahí vendimos decenas de libros porque muchas ¿En personas, Conecta? sí, en Conecta 24, los amigos de encontrar por ahí. Creo que no está en México. Me atrevo a decir que no está por ahí, pero si se lo encontrara, yo le invito a que lo pueda adquirir porque es una herramienta muy valiosa. Pues vamos haciendo un tiraje acá en México, Cristian, luego nos ponemos de acuerdo a ver si eso es posible. Claro. Y pues muchísimas gracias. Gracias, Cristian. Gracias, amigos de Comunidad Creativa de Educación Libre. Recuerden, la primera asociación civil en el estado de Morelos que hace divulgación educativa y educación cristiana. Muchísimas gracias. Que Dios les bendiga. Gracias, Cristian. No, muchas gracias a usted, don Miguel. Espero que nos veamos pronto y gracias a todas las personas que se conectaron y a las que van a ver este video. Así sea. Los esperamos en la próxima transmisión. Que Dios les bendiga.